Muy bien, pues buenas tardes desde España, buenos días a quienes se han conectado desde México, Ecuador, Colombia, Perú, Argentina, Costa Rica, Uruguay, Venezuela, Chile, Cuba, Nicaragua, Paraguay, Bolivia, Brasil, Honduras y también desde España. Países desde los que hemos recibido 174 prescripciones en este acto. Bienvenidas y bienvenidos al tercer webinar OIRC en directo, organizado desde el Observatorio Iberoamericano de Revistas Científicas de Comunicación. Hoy nos acompaña Laura López Martínez. Laura es licenciada en Humanidades por la Universidad de La Rioja y en Documentación por la Universidad de Alcalá. También es máster universitario en Bibliotecas y Servicios de Información Digital por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha trabajado en diversas instituciones públicas como el Consejo Económico y Social, el Instituto Geográfico Nacional y también la Biblioteca Nacional. Desde 2009 trabaja desde la Fundación de Alnet como responsable del área de contenidos y ha coordinado el trabajo con las bibliotecas universitarias que forman parte de este proyecto. Desde 2015, junto a los compañeros de la Fundación de Alnet y con la inestimable colaboración de Andoni Calderón, el ponente del anterior webinar, cuya grabación tienen disponible en el canal de YouTube de este observatorio. Todos juntos han desarrollado el proyecto de Dialnet Métricas y también recientemente es además la directora técnica del portal de Ciencia Abierta, desde el que se trabaja con diversas instituciones en la creación de los portales institucionales. A quienes nos acompañan, agradecerle también su asistencia y por favor recuerden las normas de participación adelantadas en el email recibido hace unas horas. Finalizado este webinar, recibirán un enlace a través del chat de esta sala Meet con un formulario de asistencia. Deberán cumplimentarlo para obtener el diploma acreditativo de su asistencia. Sin nada más, damos paso a Laura y a su webinar Indicadores de Dialnet Métricas para quienes se publican en revistas científicas. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Jesús, por la presentación. Y bueno, quería agradeceros también el espacio que nos dais para que podamos contaros los proyectos en los que estamos trabajando en la Fundación Dialnet con más detalle y mostraros algunos de los indicadores que creemos que pueden ser muy interesantes tanto para las revistas y los editores como para los propios investigadores. Como decía, la sesión de hoy es complemento un poco a la del día 15 de enero que hizo mi compañero Andoni Calderón, el que os enseñó un apartado de Dialnet Métricas como es IDR, así que no me quiero extender en esa parte porque la explico perfectamente, pero bueno, si queréis hacerme alguna pregunta en la parte final de la exposición, pues intentaré responderos. Yo os quiero hablar del otro apartado que es menos conocido, pero que creemos que tiene una gran potencialidad, que es el de indicadores Dialnet. Si os parece, voy a compartir la presentación. Como le decía Jesús, me gustaría intentar hacer una presentación a medias entre el PowerPoint y la navegación, porque creo que puede ser mucho más interesante. A ver si consigo, esperaré. Y la hacemos un poco más amena. A ver, la presentación. Voy. Bueno, hablaros de Dialnet métricas para poder enmarcarlo además. A ver, me decís ahora sí. ¿Sale? ¿La estáis viendo, Jesús? De momento no, Laura. De momento no. Bueno, se me resiste. Perdonaré. Tranquila. Recuerda el botón presentar ahora. Sí, sí. Estás en ello. Sí. Vamos a ver. No consigo que la veáis. A ver. Ahora. Permitir. A ver ahora. ¿La estáis viendo ya? Estamos empezando. Perfecto. Gracias. Fantástico. Ahí está. Venga, pues bueno, como os decía, para hablar de Dialnet Métricas tengo que enmarcarlo y hablar, por supuesto, del proyecto Dialnet desde el que parte. Dialnet es un proyecto ya consolidado que nació hace 22 años en la Universidad de La Rioja y es un proyecto sobre todo con un espíritu colaborativo en el que intervienen muchísimas universidades, sobre todo españolas, aunque cada vez se están animando más universidades latinoamericanas. En estos momentos estamos trabajando 64 universidades españolas, el 95% de las universidades públicas, 26 bibliotecas especializadas, entre ellas, por ejemplo, Biblioteca Nacional
o el Museo del Prado, 6 bibliotecas públicas y 25 universidades con sus bibliotecas desde Latinoamérica. Como os digo, en los últimos años el interés por parte de algunas universidades latinoamericanas ha crecido mucho y se están sumando al proyecto, algo que nos alegra muchísimo. En la intervención que hacen desde biblioteca para incorporar el contenido a la base de datos de Dialnet en su día a día, los datos que incorporan son metadatos típicos de un registro bibliográfico, pero también se incorporan datos un poco más enriquecidos y que nos ayudan a que podamos elaborar ese proyecto de Dialnet Métricas. En este caso serían las referencias bibliográficas que aparecen al final de los artículos de las revistas, y con los que ponemos en relación 2 documentos dentro de Dialnet a través de esas citas, ¿no? Tenemos un documento que cita y un documento que recibe la cita, ¿no? Y en Dialnet conseguimos enlazarlo e ir sumando esa cantidad de citas. Como os contaba, la mayoría de bibliotecas universitarias españolas están trabajando en el proyecto y a día de hoy somos unas casi 1.200 personas trabajando a la vez en la base de datos, y lo que nos hace que incorporemos una media diaria de unos 950 documentos. Estos documentos y estos metadatos nos permite tener una información muy, muy rica, pero sobre todo una información de calidad, ya que es información tratada por profesionales bibliotecarios que nos permiten desarrollar proyectos como el que os voy a mostrar ahora y del que ya os habló Andoni el otro día. El proyecto es Dialnet Métricas, que tiene el objetivo, como os decía, de recopilar las referencias bibliográficas que aparecen en los artículos de las revistas que indexamos en Dialnet para poder elaborar nuestro propio sistema bibliométrico. Como sabéis, Dialnet trabaja sobre todo en el ámbito de las ciencias humanas, jurídicas y sociales, y estos ámbitos, sobre todo, o por lo menos en España, y creo que en otros países también pasa lo mismo, estos ámbitos están siendo evaluados o se les utilizan los mismos parámetros de evaluación que a las ciencias técnicas o las más puras. Y esto les hace tener cierta desventaja, ¿no? Porque las ciencias no se comportan de la misma forma ni utilizan las mismas tipologías documentales para plasmar las investigaciones, etcétera. Entonces, en este sentido, vimos que había esta carencia en España y nos pusimos a desarrollar este proyecto, como digo, en el año 2015. El proyecto nació de la mano de la Universidad de La Rioja, mi universidad, de la mano de la Universidad Complutense, a la que pertenece Andoni Calderón, y un grupo de bibliometría muy conocido aquí en España, que es el grupo EC3 de Granada, de la Universidad de Granada, que nos ayudan con el asesoramiento más científico del proyecto. Al igual que el proyecto Dialnet, que comenzó desde la Universidad de La Rioja, se fueron sumando diferentes bibliotecas y en estos momentos en el proyecto de Dialnet Métricas estamos unas 56 bibliotecas implicadas, enriqueciendo y llenando el proyecto día a día con estas referencias bibliográficas que os comento. Si os parece, voy a dejar de compartir y, como os decía, voy ahora a intentar navegar, a ver si no me cuesta tanto como antes, y os enseño el proyecto directamente de lo que vamos a poder encontrar y lo que vamos a hacer navegando. No sé si ahora la volvéis a ver en mi pantalla. La de Dialnet, ¿aparece? Perfecto. Sí. Sí. Vale, al proyecto de Dialnet Métricas podemos acceder de 2 formas. O bien la típica, poniendo en el buscador de Google Dialnet Métricas y nos aparecerá el resultado, o desde la página principal de Dialnet, desde la que tenemos un acceso directo en esta parte. En la página principal del proyecto lo que vamos a encontrar es un buscador general en el que podemos o bien hacer una búsqueda de revista que nos llevará al apartado de IDR, que es como digo que os contó el otro día Andoni, o hacer una búsqueda de investigadores que nos llevará al apartado de indicadores Dialnet, que es el que más voy a incidir yo hoy. Son 2 apartados que están separados, aunque tienen relación entre sí, pero están separados porque en ellos utilizamos conjuntos de revistas diferentes para elaborarlos y metodologías diferentes. En la parte de IDR utilizamos un conjunto de revistas que han sido seleccionadas por ese comité científico del grupo de investigación EC3 de Granada, lo que denominó el otro día Andoni las revistas fuente y las revistas destino, que son las revistas más representativas de un ámbito temático y donde el eje principal será la revista.
y con la que establecemos los rankings a través del cálculo del índice de impacto. Sin embargo, en la parte de indicadores Dialnet, lo que hacemos es trabajar con todas aquellas revistas de las que tenemos datos en Dialnet, de las que recogemos referencias bibliográficas, por lo tanto, el ámbito y el contexto es muchísimo mayor y donde el eje principal va a ser el investigador. Porque como todos bien sabéis, el investigador tiene impacto independientemente de la revista en la que publique, a través de las citas que recibe. Entonces, en este apartado, que es el que os voy a contar yo hoy, lo que vamos a encontrar es un buscador de investigadores. Al igual que en nuestro proyecto de Dialnet y en todos nuestros proyectos, el investigador tiene una presencia importante para nosotros y por lo tanto tienen unas páginas propias. Entonces, si aquí hacemos una búsqueda, por ejemplo, voy a buscar a Emilio Delgado, que seguro que lo conocéis porque es una persona con gran peso en el ámbito de la documentación en España y en Latinoamérica sé que también. Pues bueno, encontramos y accedemos a la página propia del investigador. Aquí encontramos muchísima información que tenemos recogida en Dialnet. Como os decía, como esa información está normalizada y tratada por bibliotecarios expertos, está muy normalizada y muy trabajada y por eso podemos mostrar toda esta información. En esta página encontraremos el nombre, evidentemente, del investigador, un enlace a Dialnet, sus identificadores en otras bases de datos como son Scopus, Google Scholar o ORCID. Si el investigador es doctor, ha leído una tesis, también la reflejamos aquí con el año de lectura. En este caso en concreto no tenemos citas recogidas, pero si las tuviéramos también las mostraríamos aquí. Tenemos también la identificación o la afiliación del investigador dentro de su propia universidad y el ámbito al que pertenece, en este caso sería documentación, y el ámbito temático, el área de conocimiento al que pertenece, biblioteconomía y documentación, y el percentil, como no podría ser de otra forma, el percentil 99 al que pertenece Emilio. En la parte de la derecha tenemos más información sobre el propio investigador, como por ejemplo el número de publicaciones, que en este caso Emilio tiene 115 publicaciones, con el tanto por ciento de citas, es decir, el 75% de los documentos de Emilio han recibido alguna cita, 75,7, es un índice bastante alto. El número de citas que reciben sus documentos, que en este caso tenemos recogidas 1.148, con el porcentaje de autocitas que tiene el propio autor, que como veis en este caso no es muy alto, es un 6,7. Y después un apartado en el que ponemos en relación al investigador con los ámbitos. Como os decía, en este caso Emilio tiene una gran presencia en el ámbito de documentación con el percentil y las citas que tenemos recogidas, pero también tiene impacto en otros ámbitos, como es el caso de la comunicación, del que recibe 339 citas, de los documentos de educación recibe 193 o de psicología 91. Tenemos recogidos muchos más ámbitos, pero presentamos en principio en los que más peso tiene el propio investigador. En la parte bibliométrico, como son por ejemplo el índice H o el H5, el promedio de citas que ha recibido en los últimos 10 años, en los últimos 5 años, la edad académica que la calculamos a partir de la fecha de lectura de su tesis, o el índice M en el que ponemos en relación la edad académica con el índice H. Si vamos un poquito más abajo, encontramos unos gráficos en los que podemos ver las citas por año de emisión, es decir, podemos saber que en el año 2014 recibió 78 citas y ver la serie histórica y la evolución por años del propio investigador, o las citas por año de publicación, en el que ponemos en relación las publicaciones con las citas que ha recibido. Es decir, por ejemplo, en el año 2006 publicó 7 documentos y recibió 133 citas. Y al igual que en el gráfico anterior, podemos ver la evolución en los diferentes años. El siguiente apartado es en el que analizamos la tipología documental utilizada por el investigador para transmitir sus investigaciones. En este caso, Emilio tiene 91 artículos de revista, de los que recibe 1.010 citas, pero también publica en capítulos de libro, en este caso 18 con 46 citas, o 6 libros de los que ha recibido 92 citas. Y esta misma información la tenemos aquí plasmada en un gráfico de barras. En los siguientes gráficos lo que intentamos plasmar es las citas que recibe dependiendo de la categoría CIRC de las revistas en las que publica. Para los que no conocéis la categoría CIRC, es una clasificación de revistas que se hace aquí en España, atendiendo a criterios, por ejemplo, de carácter más editorial, buenas prácticas editoriales, o de la aparición o no de la revista en alguna base de datos.
Ellos estiman diferentes pesos para todos estos aspectos y categorizan las revistas en categoría A+, A, B, C o D. Y nosotros, a partir de esa información, que también la tenemos en DLNet, podemos decir que los documentos que Emilio ha publicado en revistas de categoría A han recibido 398 citas en el ámbito de las ciencias sociales. Y en el ámbito de las ciencias humanas, porque CIRC hace esa diferencia entre las revistas de sociales y las de humanas, por lo mismo, por ejemplo, en las revistas de categoría C ha recibido 282 citas. Pero además de estas citas y de esta clasificación CIRC, Emilio ha publicado en otras revistas que no están clasificadas por CIRC y que también reciben citas y las tenemos reflejadas en este apartado. Y ya en la parte final de esta página, una relación de su obra en la que podemos realizar una búsqueda y después una tabla con toda esa información, la anualidad de los años en los que ha publicado sus publicaciones, la propia publicación, la tipología de la publicación y las citas que ha recibido. Todas estas tablas, esta información la podemos ordenar dependiendo de lo que necesitemos encontrar. Pues si queremos ordenarlo por número de citas, lo haremos por aquí. Si queremos ver, por ejemplo, otras tipologías, como los libros de Emilio, o los capítulos o los artículos, lo haremos por aquí. O las anualidades, si queremos ver lo más reciente o lo más antiguo. En el caso, por ejemplo, de publicaciones, pues tendríamos esta, que comparte con Alberto Martín, y vemos como las publicaciones también tienen su propia página, con información de la revista en la que se publica, con las paginaciones, el acceso a Dialnet, en que podemos navegar hacia el portal de Dialnet, el texto completo si lo tenemos, el número de citas con autocitas que tiene este documento y el ámbito de las que recibe las citas. La clasificación CIRC y, en esta parte muy interesante, los artículos que le emiten esas 3 citas que tenemos recogidas en el propio documento. Como veis, al igual que el proyecto Dialnet, la información que hay en Dialnet Métricas es una información muy transparente y podemos ir navegando de un lado a otro sin dificultad. Si os habéis fijado en la parte de arriba, me he dejado un apartado que es más indicadores, en la que incluimos información respecto a aquellos documentos en los que Emilio no tiene el rol de investigador, de autor. Aquellos documentos en los que aparece como cuando es coordinador de una obra colectiva o cuando es, por ejemplo, director de tesis. Bueno, pues en esos documentos en los que no tiene rol de autor, las citas que recogemos respecto a ellos las plasmamos en esta página. En este caso, ha dirigido 5 tesis, ha sido director de 5 tesis Emilio, y de las que tenemos recogidas 15 citas, y tenemos reseñas de los libros en los que ha participado. Si veis, también tenemos unos gráficos del impacto de sus artículos por ámbitos, dibujando en este caso el de documentación, pero si veis esos gráficos van encendiendo en diferentes colores los ámbitos que vamos marcando en los diferentes ámbitos que necesitamos. Esto es un poco, pues, para ver ese impacto que tiene Emilio, esa transversalidad, ¿no?, de su investigación y cómo tiene representación en otras áreas. Lo mismo el impacto de sus publicaciones. Haríamos lo mismo en esta serie histórica, en este gráfico, y al igual que en la otra podemos ir marcando las que creamos conveniente. Y como complemento a esos datos que nos aparecían arriba, pues en este caso las 4 tesis que ha dirigido con las citas que tenemos recopiladas. Si ha sido coordinador del libro, pues esa información también aparecería aquí con las anualidades y la información sobre cada uno de ellos. Bueno, como os decía, esta sería la página de investigadores que tienen cada uno de los investigadores dentro de Indicadores Dialnet. Y decir que un investigador tiene página propia dentro del proyecto siempre que sea un investigador que esté adscrito a una universidad española o que tenga 4 más citas, o que tengamos recogidas 4 o más citas. Digo que tengamos recogidas porque en otros sistemas, como por ejemplo puede ser Google Scholar, tiene muchísimas más citas, pero nosotros ni tenemos recogidas ni todas las tipologías ni tenemos todas las áreas. Como os decía, y la métrica se basa sobre todo en ciencias sociales, humanas y jurídicas. También necesitamos tener su área de conocimiento, porque veréis, ahora tenemos muchísima información sobre las áreas de conocimiento y necesitamos ese dato para poder enmarcarlas. Las áreas de conocimiento que utilizamos son las que elabora el propio Ministerio de aquí de España, en la que se adscriben cada uno de los investigadores dentro de las universidades, y nos sirve para poder, como digo, meterlo en cada uno de estos cajones. Bueno, una vez que hemos visto esa página de investigador y la relevancia que tiene,
encontramos los 3 pilares, ciencias sociales, humanas y jurídicas, y cada uno de los ámbitos. Si entramos en cada uno de ellos, encontraremos muchísima más información respecto a investigadores y a publicaciones. Respecto a los investigadores, encontraremos listados de los investigadores más citados del ámbito que hemos seleccionado, que en este caso es filosofía, por áreas de, los investigadores por áreas de conocimiento y por universidades. Si entramos, por ejemplo, en el listado de investigadores, lo que encontraremos son los investigadores más citados dentro del ámbito de filosofía. En este caso están con el check marcado de instituciones españolas y investigaciones e investigadores del propio ámbito, pero se puede desmarcar. Un buscador para localizar a un investigador en concreto mucho más rápido y el listado con orden, el nombre y los apellidos, obviamente, de los investigadores, la universidad a la que pertenece y el área de conocimiento. El número de publicaciones que tenemos recogidas, las citas dentro del ámbito, es decir, las citas que tenemos recogidas dentro del ámbito de filosofía, pero también mostramos las citas totales, es decir, aquellas citas que provienen de otros ámbitos, como puede ser, por ejemplo, en este caso de antropología o de historia o de sociología, y quedarían reflejadas en esta última columna. Al igual que los listados anteriores, podemos ordenarlas dependiendo del criterio que necesitemos y además podemos ampliarlas. Con esto que veis aquí podemos ampliar estas tablas para añadir índice H a todos los investigadores, el H a 5 años o el promedio de citas de los últimos 10 años o el de los últimos 5 años. Y todo esto, al igual que lo anterior que os he explicado, nos sirve para ordenar. ¿Vale? Si volvemos a la parte de la batería de listados que tenemos de investigadores, tenemos también uno por áreas de conocimiento. Porque, como os contaba, dentro de cada ámbito nosotros tenemos las subcategorías que denominamos áreas de conocimiento y del que también podemos extraer o mostrar mucha información. Por ejemplo, en el caso de filosofía moral, tenemos un apartado en el que encontramos los investigadores de universidades españolas dentro de filosofía moral, con la misma información que os he enseñado en el listado anterior, con las publicaciones, el tanto por ciento de las publicaciones que están citadas y el número de citas. También podemos ordenar por cada uno de los 3, añadir índice H, H5, promedio de 10 años y promedio de los 5 años y volver a ordenarlo. Y un breve resumen del ámbito, es decir, el número de investigadores que tenemos recogidos dentro del ámbito de filosofía moral, dentro del área de conocimiento, el número de publicaciones, que en este caso son 13.094, y el número de citas que reciben esas publicaciones con el porcentaje de autocitas. Siempre muy importante. Y podríamos ir a cualquiera de las áreas. Otro apartado que tenemos es el apartado de universidades. Este apartado es muy sencillo, el que podemos hacer una búsqueda por universidades o acceder a cada una de ellas dentro del listado. Para no entrar en ninguna en concreto, voy a entrar a la mía con datos muy, muy modestos, porque nosotros, la Universidad de La Rioja, somos la universidad pública más pequeña de toda España, pero bueno, me servía para enseñároslo. Como veis aquí, igual tendríamos una fotografía de los investigadores de filosofía de la Universidad de La Rioja, en el que aparecerían aquí, por eso digo que los datos son modestos, son unos 9 investigadores de filosofía en mi universidad, que tienen 432 publicaciones y de las que han obtenido 411 citas, con un índice de autocitas de un 15,8%. Tendríamos además las citas recogidas por cada uno de esos subámbitos y áreas de conocimiento que denominamos nosotros. Pues en filosofía del derecho, en la Universidad de La Rioja tenemos 309 citas, en filosofía general 86 y en filosofía moral 16. También una distribución por las revistas CIRC en las que publican y luego después el listado de los investigadores de la Universidad de La Rioja dentro de filosofía. Igual, con el mismo comportamiento que en los listados anteriores. Publicación, el tanto por ciento de las publicaciones citadas y las citas, y podremos ampliarlo con los índices H que nos interesen. Como habéis visto en la parte de arriba, justo debajo del ámbito, tenemos la universidad, que la tenemos geolocalizada porque también las instituciones las tenemos normalizadas en una base de datos de organizaciones, lo que nos permite que veamos esa información, o ese mapa con esa geolocalización que tenemos de todas las organizaciones y, por lo tanto, pensar el potencial que podemos tener respecto a esto, respecto a mapas de colaboración entre instituciones y, por lo tanto, entre universidades, en el que ya estamos trabajando para otro proyecto nuevo, que son los portales de la investigación. Pero si pinchamos aquí, lo que tendríamos sería el resumen total respecto a los ámbitos de mi universidad. Es decir, la información que os enseñaba respecto al ámbito del número de investigadores, las publicaciones o el número de citas en todos los ámbitos o en todas las áreas de conocimiento. Y de aquí
podríamos ir a el detalle que os acabo de enseñar respecto a filosofía, ¿vale? Esto sería por universidades. Claro, ahora mismo tenemos reflejadas las de las universidades españolas porque lo hemos trabajado dentro del ámbito nacional, pero después os contaré cómo una de las líneas de trabajo que tenemos es ampliarlo esto a otros espacios geográficos. Bueno, pues entonces por este lado toda la información que tenemos, bueno, o toda la información que tenemos ahora mismo reflejada, porque el proyecto, como os decía, se nutre de DianLed en la que tenemos datos y muy ricos y también estamos trabajando en ampliar esta información y poder introducir más indicadores o más información, que es también otra de las líneas de trabajo futuras que os contaré ahora enseguida. Pero respecto a publicaciones, también queríamos dar visibilidad a las publicaciones o los documentos más citados dentro de cada uno de los ámbitos. En este caso, vuelvo a estar en filosofía, pero podría seleccionar cualquier otro ámbito. Hoy me ha dado por la filosofía. Y ahí vamos a encontrar el listado de las publicaciones dentro de este ámbito, con los años, las citas que reciben dentro del propio ámbito de filosofía, pero también, como os contaba antes, las que tenemos las totales de otros ámbitos. Por ejemplo, este documento pues, puede tener varias citas desde historia o de antropología o de la propia sociología. Esto podemos también ordenarlo, ¿vale? En el caso de las revistas tendremos también la localización, es decir, en qué revista se publica, el volumen, el número y la paginación. Lo que nos hemos dado cuenta con el desarrollo del proyecto es que, como estamos trabajando, insisto siempre, en ciencias humanas, jurídicas y sociales, los documentos más citados en estos ámbitos son casi siempre los libros, porque es la vía de comunicación que más se utiliza, por ejemplo, en historia o en sociología y, desde luego, entonces tienen un mayor recorrido y por lo tanto, reciben muchas más citas. Pero además, toda esta información que, como veis, la podemos ordenar y es cambiante, la podemos delimitar. Es decir, podemos decir cuáles son las tesis más citadas y que se leyeron en el año 21. Y como veis, la información del cuadro de abajo va cambiando y podría acceder a la tesis en la que tenemos también información, al igual que os he enseñado del artículo de revista, tendríamos información del detalle de la propia tesis. Esto respecto a las publicaciones más citadas. Y por último, en la parte de las referencias bibliográficas, esto fue un poco experimental y quisimos observar cuál era la vigencia y la obsolescencia de las publicaciones dentro de un ámbito. Lo plasmamos con este mapa de calor en el que ponemos en relación los años de publicación con los años de las citas y a través de los colores vamos viendo, bueno, pues cómo perdura en el tiempo una publicación y cuándo recibe más citas, ¿no? Si pasados los 2 años, pasados 5, o entonces esto es muy interesante pues para ver esas diferencias entre, aquí no podemos hacer la comparativa porque no tenemos datos sobre ciencias más puras, pero podríamos ver como, por ejemplo, las ciencias más técnicas como la informática o la medicina, las investigaciones de hoy para mañana ya están obsoletas y, sin embargo, pues en la antropología, a lo largo de los años, esas publicaciones van teniendo incluso más citas. Y bueno, esto está reflejado eso, pues en un mapa de calor y esa misma información la tendríamos después en tablas que podemos verlas por todos los años que tenemos y con los porcentajes y bueno, lo tenemos dividido por porcentajes, cada una de ellas. En principio, esta es toda la información que vamos a encontrar en la parte de indicadores DianLed. Es una información, como os decía, muy rica que proviene de toda la base de datos de DianLed y esto es todo lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos publicado los IDRs y por lo tanto tenemos información desde el año 22, que fue el último que publicamos en octubre, o mejor dicho, desde el año 13 hasta el año 22, que son los años en los que tenemos recogida información y calculada. Pero una de las líneas de trabajo que tenemos de cara al futuro sería ampliar ese rango histórico para conseguir series históricas un poco más largas y estamos trabajando desde las bibliotecas para llegar al año 2010. ¿Por qué el año 2010? Porque no sé si muchos o algunos conocéis el conocido INREX, que fue un producto del propio Grupo de Investigación de Granada, que era igual y vamos, ha sido nuestro proyecto el que nos ha inspirado para poder realizar diales métricas, que servía para dar indicadores a las revistas y a los investigadores de ciencias humanas, jurídicas y sociales. Dejó de funcionar en el año 2010 y por eso, bueno, pues queríamos llegar hasta el 2010 retrospectivamente para poder enlazar los dos proyectos, hacer una especie de homenaje y también tener series históricas muchísimo más grandes. Esa es una de las líneas de trabajo que esperamos, eso, pues del año 2013, que es el último, poder llegar en este año a publicar
los años que nos quedan para el año 10. También estamos trabajando con nuevas tipologías documentales, no solamente meter referencias bibliográficas en artículos de revista, sino que estamos ya haciendo pruebas y empezando a funcionar para meter referencias bibliográficas de tesis y de capítulos de libro, y porque, como os decía, nos hemos dado cuenta que son vehículos de comunicación muy importantes y muy poco trabajadas en ningún proyecto, y entonces queremos reflejarlo en Dialnet Métricas. Otra de las líneas de trabajo con las que estamos trabajando con ANECA, porque bueno, el proyecto tiene ya reconocimiento de ANECA y Dialnet Métricas ha aparecido en la última convocatoria de sexenios como una fuente fiable de información con el que poder acreditar los sexenios de los investigadores. Entonces estamos trabajando en poder elaborar y mostrar indicadores de acuerdo al nuevo paradigma de ciencia abierta, también trabajando en estos mapas conceptuales y de relaciones entre investigadores, entre universidades, entre grupos de investigación. Y por último, en la línea de trabajo, creemos que más interesante es extender el proyecto a otros espacios geográficos, como os comentaba. Dialnet Métricas está enmarcado ahora en el ámbito español, pero hace un par de años hicimos un proyecto piloto con la Universidad Javeriana, con un grupo de revistas de educación, y montamos el proyecto tal y como lo habéis visto, pero con ese subgrupo de revistas de educación. Nuestra idea es estamos en conversaciones con ellos para poder retomar ese proyecto y continuar en adelante. Pero como veis, para que un proyecto siga adelante, un proyecto como este siga adelante y funcione, tiene que haber un grupo de colaboración detrás, como tenemos en España, y las bibliotecas universitarias se tienen que animar a trabajar todos de una forma conjunta. Entonces, bueno, estamos animando a las bibliotecas porque la tecnología ya está desarrollada, la metodología ya está probada, funciona, y entonces ahora sería relativamente sencillo, solo hay que dotar de datos a la base de datos de calidad, para que podamos darle a la manivela, como decimos nosotros, y poder mostraros estos indicadores. Así que por mi parte, esto es lo que tenía que contaros. Y ahora es vuestro turno para que me hagáis las preguntas que necesitéis. Espero poder contestaroslas a todos y a todas. Y si no, os dejo el correo electrónico de la Fundación Dialnet y me las enviáis allí y os contestamos en el menor tiempo posible. Perfecto, pues muchísimas gracias, Laura. Como bien decía la ponente, dejamos abierta ahora la posibilidad de que podáis intervenir, planteando las dudas que hayan podido surgir a lo largo de la intervención. Las preguntas que hemos recibido por el correo electrónico en el formulario de prescripción ya se las hemos pasado y han quedado contestadas en su intervención. Aquella persona interesada pues puede levantar la mano si quiere hacerlo utilizando el micrófono, o si no, a través del chat, como creo que ya adelanta Raúl. Raúl Marco, Laura te pregunta si han subido los números de la revista Investigaciones Geográficas de la UNAM. Algo tan concreto, pues se podría comprobar directamente en la propia base de datos. Claro. ¿Se refiere a, perdona Jesús, ¿se refiere a Dialnet o a Dialnet Métricas? Plantea eso, si se han subido los números de la revista que te he mencionado y se podrán obtener datos similares a los que has descrito en tu intervención. Pero en el momento que una revista está incluida, bueno, para que una revista esté incluida en el proyecto de Dialnet Métricas, lo primero que tiene que hacer es estar en Dialnet. Una vez que está en Dialnet, se evalúa por parte de ese grupo del grupo de C3 para formar parte del grupo de revistas fuente para el tema IDR, y si es para las revistas destino, tendríamos que ver que cumple con un determinado número de unas características, como que esté en la TINDES, como que tenga ciertos criterios, y en el caso de que no esté en estos momentos, con que nos haga llegar la petición a través del correo electrónico, nosotros la evaluamos y entraría dentro de la publicación ya, pero para el año que viene, porque en principio lo que sí que no hacemos es incorporar revistas en mitad de publicaciones, para que
sobre todo para que, claro, hay mucha gente que se está acreditando o que presenta, o editores que presentan determinados datos que aparecen ahora mismo en el proyecto. Si los vamos cambiando muy rápidamente, estos datos no son fiables. Entonces, bueno, pues en principio, hasta la próxima publicación, si no está ya incluida, no entraría. Pero con que nos manden un correo, nosotros hacemos la evaluación y le contestamos si puede estar o no para la siguiente publicación. De acuerdo. No sé si he contestado a su pregunta. He especificado a posteriori que lo que se referirá a Dialnet directamente. Vale, en el caso de Dialnet tendríamos que ver quién es la institución responsable de la indexación de la revista en Dialnet y lo mismo, si notáis alguna carencia podéis escribirnos y nosotros contactamos, imaginaros que es la Universidad de La Rioja o la Universidad Autónoma de Madrid, les escribimos, oye, faltan estos números, que muchas veces es porque no la han recibido en la propia biblioteca y a veces las bibliotecas necesitan, digamos, recibirlas físicamente no para incluirlas porque muchas veces están en electrónico, pero así para asegurarse de que esos números llegan a sus bibliotecas y los puedan servir a sus usuarios. De acuerdo. Pero si quiere que nos escriba un correo a dialnet@unirrioja.es, que os lo puedo poner en el chat. Eso es lo que te iba a... Vamos más específicamente a esta cuestión. Sí, no sé si hay alguna pregunta más. Os voy a poner por aquí el correo. Lo estabas poniendo tú, Jesús. No. Estaba leyendo las intervenciones, muchas de ellas, y así hacemos promoción, muchas de ellas se quedaron respondidas en la intervención previa de Dialnet. Y la grabación de aquel webinar está disponible en el canal de YouTube del propio observatorio. Vale, de todas formas, si respecto a IDR quieren preguntarme, no tengo ningún problema, si necesitan alguna aclaración. Pablo pregunta que pertenecen a la revista Iberoamericana de Educación Superior, están en Dialnet hasta el número 38. ¿Cómo podrían actualizar los números siguientes? Creo que ha quedado respondido. Entiendo que es con respecto a la institución que se encarga su biblioteca, la biblioteca de su universidad, que es la encargada de subir, de alojar toda esa documentación en Dialnet. Eso es. A veces la propia institución, generalmente si son ediciones o revistas que pertenecen a servicios de publicaciones universitarios, son las propias bibliotecas de esa universidad las que suelen encargarse de la indexación, pero como os contaba, es un proyecto colaborativo y muchas veces bibliotecas suben revistas de diferentes procedencias, ¿no? Entonces, tendría que ver en concreto esa revista, qué institución la está indexando en Dialnet y escribirles un correo y, vamos, la mayoría de las veces pues lo actualizan en cuanto les decimos algo y seguramente hay algún motivo de peso para el que no lo hayan hecho. Ten en cuenta que las universidades, las bibliotecas universitarias han estado en los últimos meses muy agobiados con el tema de sexenios, ayudando a los investigadores de cada universidad y creo que ahora han empezado a respirar un poco y entonces quizá alguna revista no está todo al día que se necesite. Nos consta, de hecho, hablaba hace unos días con Antoni, que fruto de su intervención anterior me decía eso, que había estado totalmente colapsado. Sí. Y con respecto a lo que es la pregunta de Pablo, por si queréis, pues si os sirve de referencia, en el caso de Revista Mediterránea de Comunicación, que es la revista que coeditamos desde la Universidad de Alicante, es la propia biblioteca de nuestra Facultad de Ciencias Económicas. Nosotros en el momento en el que publicamos cada uno de los números, en enero y en julio, les avisamos de que ese material ya esté disponible y son ellos los encargados de indexar todo ese contenido en Dialnet. Por lo tanto, la biblioteca o la universidad o el servicio de publicaciones de su universidad será la encargada de estar alojando ese material. Claro, tener en cuenta también, y esto, bueno, mira, entra más en la exposición que hizo mi compañero Rubén respecto a la edición de revistas. Como editores de revista tenéis que tener en cuenta que cuanto más fácil nos sea recopilar los datos, más fácilmente podremos actualizarlas. Entonces, por ejemplo, en el caso de revistas que se editan en OJS, nuestros sistemas, tal y como comentó Rubén, están enganchados nuestro sistema a los OJS de cada una de las revistas y lo que nos hace es en el momento que el editor sube un nuevo número, nuestro sistema nos avisa a cada una de las bibliotecas que colaboramos en el proyecto y ya solo tienen que curar los datos para subirlos con la mayor calidad posible a Dialnet. Entonces, digamos que
cuanto además mejor tiene los datos el editor, pues más fácil nos resulta el trabajo a nosotros como bibliotecarios. Ese es el trabajo que como editores os pedimos siempre vuestra colaboración, que nos ayudéis a las bibliotecas, ¿no? A poder indexar lo mejor posible vuestros contenidos, porque además cuanto más rico sea el contenido de una revista, no solamente va a ser recolectado por Dialnet, sino que por otros muchos recolectores va a ser mucho más sencillo. Cuanto más normalizado, mejor identificado va a estar el autor. Si los artículos tienen un DOI, van a estar muchísimo mejor identificados. Es decir, con todos estos herramientas que están ahora mismo a vuestra disposición y a nuestra disposición como profesionales de la información para poder normalizar todos los datos, el poder plasmarlos en bases de datos y normalizarlos es mucho más fácil. Y así evitamos duplicados, evitamos que las citas vayan a 2 sitios diferentes porque hay 2 artículos iguales en una misma base de datos. Entonces, si lo tenemos una única vez, las citas siempre van a llegar al mismo sitio. Entonces, como editores, cuanto mejor tengáis los datos y cuanto más normalizados, ya no solo para Dialnet, sino para cualquier recolector, le vais a facilitar la vida y vuestros datos van a ser más expuestos en otros sitios y por lo tanto van a tener más difusión. Exacto, mayor impacto. De acuerdo, pues no sé si hay alguna pregunta más. Manos levantadas no hay ninguna, todas han sido a través del chat. Nada, Laura, no te queremos quitar más tiempo, se cumplen los 45 minutos previstos, fantástico. Nada, agradecerte tu intervención y nada, agradecer también a las personas que nos han acompañado. Recordar, está puesto también a través del chat, ya está abierto el formulario de prescripción en el próximo webinar que llevará por título Cómo postular una revista científica en Scopus. Tendrá lugar el próximo jueves 13 de marzo, también a las 17, hora española peninsular, y lo impartirá Pablo Secades desde el Sevier Scopus. Laura, muchísimas gracias por tu colaboración, no solo en el día de hoy, sino en todas y cada una de las intervenciones, todas y cada una de las conversaciones que hemos mantenido. Gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Te pasaré la presentación porque, bueno, la había preparado con las mismas páginas con las que he navegado para que el que quiera pueda verla de nuevo, además con el vídeo que imagino que colgaréis. Y, bueno, que os animéis, que nos escribáis y que os ayudaremos siempre en todo lo que podamos para mejorar ese impacto de vuestras publicaciones. Damos fe de ello. Muchísimas gracias, Laura. Un A abrazo. vosotros. Buena tarde a todas y todos.